Familia Benecer, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17, nos dice de la siguiente manera: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchos de nosotros, en muchos momentos de nuestra vida, hemos dado gracias a Dios por todas las bendiciones que de Él recibimos. Como también hemos agradecido a Dios por aquellos momentos difíciles, por los cuales hemos pasado y que hacen parte de esa formación espiritual que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y qué importante es que usted y yo aprendamos a dar gracias a Dios como lo hemos venido aprendiendo en todo momento y por todas las situaciones que vivamos. En el día de hoy, este tema, gratitud por la gracia de Dios, nos lleva a meditar a través de estos textos que hemos leído en la palabra del Señor, en la enseñanza del apóstol Pablo y cómo él agradecía a Dios por la gracia de él que le había rescatado, que había hecho de él una nueva criatura y que ahora tenía una nueva visión de su vida, una nueva relación con Dios y un cambio profundo y extraordinario que solo el poder y la gracia salvadora producen los seres humanos. Al escribir esta carta, conocida como la carta pastoral, desde el primer capítulo y podemos decir que hasta el final, Pablo está dando instrucciones a Timoteo. Hay un problema que es un problema serio allí en la iglesia en Éfeso, y es que hay muchos que están enseñando cosas totalmente diferentes a las que el apóstol Pablo ha enseñado a la iglesia y están desviando de la fe a muchos hermanos. Y Pablo está describiendo a los falsos maestros que están empeñados en transmitir lo que a su parecer es lo que la gente debe hacer y vivir como lo estamos viviendo hoy en día también. ¿Cuántas personas de muchos años de estar fundamentados dentro de la sana doctrina ahora han abrazado una serie de corrientes doctrinales que se alejan totalmente de esta palabra que es una palabra maravillosa, la palabra del Señor? Mis queridos hermanos, Pablo dice que quienes no enseñan la verdad bíblica pueden tener éxito gracias al magnetismo y la seguridad que irradian. En Éfeso, el estilo de estos maestros eclipsaba el contenido de su mensaje y podían enredar a los creyentes con su sarta de mentiras. Hay hoy en día una cantidad de hombres que se han dado a predicar lo que les llena a ellos en su deseo personal y lo que puede traerles beneficios a ellos y a la gente,
pero beneficios que son transitorios y no estamos fundamentando a la iglesia en la enseñanza apostólica como lo hicieron los hermanos en aquel primer siglo. Y no podemos permitirnos el ir tras los maestros por su personalidad y el éxito aparente de su ministerio, porque el Señor quiere formar a su iglesia y no podemos hacer eso sin tomar en consideración lo que ellos están enseñando. Hermano y hermana, cada vez que usted escuche una enseñanza que a usted le parezca muy atractiva y más aún, hay algunas enseñanzas que al llevarlas a la práctica pueden traer algunos resultados como aquellos hombres lo están diciendo. Pase todo lo que usted oye, pase todo lo que usted escuche en las redes, pasemos todo lo que nosotros recibamos aún en las iglesias a través de nuestros pastores por el filtro, por el sedazo de la palabra de Dios. Si pasamos por la palabra de Dios todo lo que escuchamos y vemos, entonces nuestra vida será una vida consistente, una vida fuerte, una vida que se va a mantener en los caminos del Señor como Él quiere que nosotros lo tengamos. La adhesión a la falsa doctrina, aunque sea en un aspecto, nos aparta del Señor en vez de acercarnos a Él. Y esto para Pablo era determinante. Este hombre amaba a Dios y amaba profundamente a la iglesia. Y entonces, mis queridos hermanos, Pablo expresa el por qué está llevando toda esta enseñanza y estas instrucciones y da estas advertencias a su amado discípulo Timoteo para que a su vez Timoteo lo enseñe a la iglesia que el Señor ha puesto a su cuidado. Y es porque Timoteo debe aprender, mis queridos hermanos, que lo que Pablo le está dando, esa instrucción, nace de un corazón puro. Es el amor que nace de un corazón puro, porque cuando se ama de verdad a los hermanos, a las personas, a la iglesia, y más aún cuando se ama al Señor Jesucristo, la pureza de corazón es algo que mueve a la gente. Hay motivaciones que son encauzadas de manera correcta para ayudar a los hermanos a que sigan hacia adelante, para levantar nuevos líderes, para levantar nuevos ministerios bajo la guianza del Espíritu Santo, para que se sigan levantando hombres y mujeres predicadores que con la unción, la bendición del Señor puedan seguir hacia adelante con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos hoy, y que un día otros serán los que deben seguir con esta tarea. Pero ese corazón, ese amor nacido de corazón puro, va acompañado de una buena conciencia. Por eso, cada vez que nos acercamos al texto bíblico, tengamos en consideración que estamos hablando la palabra del Señor, no la nuestra, y que nuestra conciencia, mis queridos hermanos, debe ser tocada primero por la palabra, para que cuando tú y yo hagamos algo, lo movamos en función de algo del reino de los cielos, lo hagamos siempre con una conciencia limpia. Pablo, cuando escribe a Timoteo y cuando escribe sus epístolas, en más de una ocasión hace ver que su conciencia es una conciencia que él la mantiene limpia delante del Señor, pero no porque él fuera mejor que los demás, de ninguna manera, sino porque su relación con el Señor y el mantenerse, hermano mío, ceñido a la palabra del Señor, le permitía a él mantener su conciencia bajo esa expectativa y cobertura espiritual. Y cuando él pecaba, sabía que tenía un abogado que se llamaba Jesucristo y que pedía perdón al Padre, y que la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado, puede limpiarte a ti como me puede limpiar a mí, como limpió muchas veces al apóstol Pablo y a todos los hombres que conocieron a Jesucristo. Pablo también nos enseña que lo que está diciéndole a Timoteo viene de una fe sincera. Y viene de una fe sincera porque hay gente que ya se ha desviado de estas cosas de las que Pablo está enseñando y se apartaron a vana palabrería. Hermano, no hay necesidad de hablar tanta cosa que no edifique.
No hay necesidad de decir tantas cosas que no llegan al corazón para transformar. No hay necesidad de alimentar a los demás con ceniza, hay que alimentarlos con la palabra viva. Y cuando Pablo lo dice porque muchos de los que no saben y que están desviando a la iglesia del Señor con su mensaje elemental y con su mensaje que está adulterado y que están dando una leche que no está nutriendo, que no está calcificando a la iglesia como debe ser, mis queridos, se consideran maestros de la ley sin saber lo que dicen y mucho menos lo que están enseñando lo entienden. Por eso cuando nos acercamos al texto bíblico hay que dedicarle el tiempo necesario. Hay que volver a lo que la gente hoy en día no hace y es escudriñar la palabra. Nos encanta leer textos que nos fortalezcan de momento, pero cuando el Señor nos lleva, nos motiva a que nosotros la escudriñemos, no tenemos el tiempo suficiente. Hoy en día tenemos una sociedad que está atiborrada de cosas, de trabajo, de situaciones, una exigencia que demanda que usted esté a la altura de los medios, que demanda que usted esté a la altura de la demanda del mundo y a la altura de Cristo. Muchas veces no estamos. ¿Sabe por qué? Porque decimos no tengo tiempo. El tiempo para el Señor no es la prioridad para la iglesia hoy en día. El tiempo para mucha actividad sí se convirtió en una prioridad. Y usted quiere ver muchas cosas y quiere ver iglesias llenas de actividades y pensamos esta iglesia, estos hermanos están en todo, pero porque están llenos de actividades. Preguntémonos cuántos de esos hermanos y cuántos de los pastores llenos de actividades están llenos del poder y la presencia del Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor nos está llamando a una vida de intimidad. Y es ahí donde Pablo está exhortando a su discípulo y hace una afirmación y le dice: la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y por qué la ley es buena? Bueno, porque quienes están enseñando han tomado parte de la ley, que era lo que ellos tenían, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, y ellos están usando la ley de manera ilegítima. Y Pablo dice, es buena si se usa legítimamente. ¿En qué sentido es buena? Bueno, es buena cuando nosotros entendemos lo que Pablo nos enseña a nosotros en Gálatas al decir que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, una nodriza, una persona que cuida a un bebé y lo entrega a sus padres cuando ya está alimentado, cambiado, bien arregladito. Eso fue la ley. La ley nos llevó o trajo al hombre a Cristo, y específicamente en el contexto de los judíos, de aquellos que recibieron a Cristo y más adelante de la iglesia inicial. Y al mencionar estas cosas, Pablo añade algo maravilloso que le permite, como una frase de transición, llegar a expresar la gratitud por la gracia de Dios. Y es que él menciona el glorioso evangelio del Dios bendito. Y cuando lo hace, entonces, mis queridos hermanos, nos dice que es el Señor quien en primer lugar le impartió su fortaleza, en segundo lugar le dio su gracia abundante y en tercer lugar le entregó su palabra fiel. Tremendo. Y sus palabras cargadas de gratitud sincera y cordial. Su corazón está tan lleno de gozo que su clima final de gratitud es manifestado por el apóstol con una doxología hermosamente concluyente en el versículo 17 de este capítulo. Entonces el apóstol da gracias. Primero le impartió, y da gracias a Dios porque en primer lugar le impartió su fortaleza. Esa fortaleza divina que todos recibimos cuando tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de venir convertidos de corazón. La conversión es: voy por un camino, pero cuando conozco a Cristo, cojo el camino de Cristo y sigo sus pasos. En ese momento la fortaleza de Dios está en nuestras vidas porque es la presencia del Espíritu Santo.
Y esto es algo que la iglesia debe seguir cada día y cada momento de su existencia, desde el momento que yo recibí al Señor. En ese momento mi cuerpo, mi corazón, mi ser entero es el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo soy la morada de Dios, y ahí está el Señor las 24 horas del día, en todas partes, en todo momento, en los momentos de dificultad, de debilidad. Yo le doy gracias a Dios por la salvación tan grande que hemos recibido, y esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a comprender el valor inmensurable que tenemos nosotros como creyentes, porque nadie en el mundo, con todos los títulos, con todas las preparaciones que puedan darse, o con todo lo que la gente que no conoce a Jesucristo hable, tiene los privilegios que tú y yo tenemos, hermanos, que tenemos la presencia de Jesucristo, y que la Escritura dice que tú y yo somos embajadores de Dios. Donde vayamos estamos representando al Señor. Por eso los ojos del mundo están puestos sobre la vida de nosotros como creyentes. Pablo da gracias a Dios por la gracia divina que le fortaleció, que le impartió su fortaleza, y en el contexto original esta fortaleza no tiene que ver solamente, o no va directamente asociada con la parte emotiva del hombre, sino que va directamente a la forma como el Señor nos empodera, nos capacita a cada uno de nosotros. Pablo, mis queridos hermanos, ha recibido fuerzas divinas para realizar la tarea y enfrentar las luchas propias de esa tarea. Es que usted y yo no podemos capacitarnos espiritualmente. Podemos recibir instrucción teológica en nuestra mente, podemos estar en un seminario mucho tiempo y aprender el pensamiento de otras personas, aprender los métodos de escudriñar la Escritura, la hermenéutica, la homilética, pero la preparación que da el hecho de conocer a Dios, lo que Él nos enseña a nosotros en nuestra relación diaria, lo que Él nos imparte a cada uno de nosotros, la manera como Él nos ubica a la altura de la misión, mis queridos hermanos, se conoce es cada vez que usted y yo nos vamos al secreto con el Señor para conocer dónde está el secreto de todas las cosas. Cuando nosotros dejamos de cargarnos de actividades y vamos al Señor, Él va cada día capacitándonos, conociéndonos. Cuando Pablo dijo a la iglesia de Filipos, sed imitadores de mí como yo de Cristo, no está diciendo que Él fuera un hombre perfecto. Escucha esto, esa misma frase la puedes decir tú y la puedo decir yo. En una medida quizás no del modelo de Pablo, de todo lo que él alcanzó, pero muchos de nosotros, desde el momento en que Cristo vino a morar en nuestra vida, hemos tenido cosas diferentes de las cuales podemos decirle a alguien, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Y usted puede imitar a Cristo porque el Espíritu de Dios está en su vida. Yo puedo imitar y seguir a Jesús porque el Señor está en mí, y puedo cumplir con Él por la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo de Dios, la presencia motivadora de Él sobre mi vida. Mira, cuántos de nosotros, así como Pablo, hicimos cosas que nunca debimos haber hecho, pero que el Señor en su amor y en su gracia ahora, nuestra capacidad intelectual, nuestras emociones, nuestra motivación, nuestra fortaleza, nuestro impulso, nuestros deseos y muchas otras cosas, Él empieza a transformarlas, y ahora toda esa fuerza que hay en la vida nuestra, Él la utiliza para glorificar su nombre. Pablo le impartió el Señor su fortaleza porque le tuvo por fiel. Él está sorprendido del hecho de saber que Dios le tuvo por ser digno de confianza. ¿Sabías tú, hermano mío, hermana, que Dios nos ve a nosotros y nos tiene por fieles? Dignos de confianza. Él confía su obra en manos de hombres pecadores. Él confía su obra en manos de hombres pecadores y lo llama a la santificación.
tú y yo, pecadores llamados a ser santificados, santos posicionalmente y usados por Dios para poder hacer una obra sobrenatural en la tierra que el hombre con su mente natural no lo puede comprender. Pero Dios sabe lo que está haciendo con tu vida y con mi vida. Y por eso Pablo dice, mire, yo antes blasfemo, perseguidor, agresor. Antes fui todo eso. Y Dios me tuvo a mí por digno. ¿Y acaso esas palabras de Pablo no son las mismas palabras que muchos de nosotros podemos decir antes habiendo sido un drogadicto, antes habiendo sido un ladrón, antes habiendo cometido aún delitos mayores, antes habiendo estado dedicado a otras cosas que no agradaban a Dios? Dios me llamó y hoy le estoy sirviendo, y por eso alguna gente del mundo que no conoce a Cristo, que no entiende, porque es que ese es el caso, que cuando uno va a entender las cosas de Dios hay que entenderlas espiritualmente, y lo espiritual solamente se puede entender por el Espíritu de Dios que mora en la vida del creyente. El hombre que no tiene a Dios, el hombre que está alejado de Dios, el hombre que todo lo razona y que muchas veces en su razonamiento se pierde, se extravía, ese hombre no puede, por más que quiera, comprender lo que es el Dios del cielo y lo que hace con la vida de cada persona. Y nadie tiene derecho, escúchame bien, ni autoridad de recordarle el pasado a nadie, mucho más si esa persona es una persona que se ha arrepentido y que busca los caminos de Cristo. Cuando Pablo tuvo ese encuentro yendo a Damasco, habiendo perseguido a la iglesia, oyendo en persecución de la iglesia, mis queridos, cuando él iba en esa función que para él era lo legal, era lo que consideraba que era fidelidad al mismo Dios, y por eso él dice, y lo hice por ignorancia, en la incredulidad, una fe mal enfocada, una fe en la tradición que él tenía, una fe en la ley que él promulgaba, porque era el discípulo más avanzado que tenía un hombre llamado Gamaliel, cuando él iba en camino de buscar hermanos para hacerlos renegar de la fe, se encuentra con el Cristo glorioso y él se convierte al Señor Jesucristo, entiende que hay alguien que es más grande que la misma ley, hay alguien que es más grande que lo que él cree, hay alguien que le desajusta, que le desestructura todo su pensamiento y le lleva a tener como un niño que preguntar al mismo Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo recibe orientación porque el Señor le habla a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces es llevado con sus ojos oscurecidos por el impacto del resplandor de la gloria del Señor que se le ha manifestado, y estando allí en un lugar algunos días encerrado, Dios envía un hombre para que ore por él, y luego viene ese proceso de darlo a conocer a Ananías y luego Bernabé a la iglesia del Señor, y la gente no podía comprender, los hermanos nuevos estaban con sus reservas para aceptar a Saulo, que ahora se llama Pablo, como un nuevo hermano en la fe. ¿Y esto quién lo puede producir? Y dice Pablo, pues él lo mostró su misericordia en mí. Y en ese tiempo en que él estuvo allí encerrado, esos días que Ananías fue a orar por él, antes de llegar, Ananías recibió y dijo, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este, y le voy a mostrar lo que ha de sufrir por causa de mi nombre. Fue escogido para servir al Señor. Entonces Pablo está impactado de saber que el Señor del cielo, después de que él le persiguió, que él dio coces contra el aguijón, ahora lo escogió, y lo escogió con un propósito. Amigo que me escuchan, la vida es corta. La Escritura nos dice que la edad de un hombre son 70 años y en los más robustos 80.
No pierdas un solo día de tu vida lejos del Señor a partir de hoy. A partir de este momento que tú me escuchas, ven a Cristo y acéptale como tu Señor y Salvador. No te enredes más en tu pecado ni en tus razonamientos, ven a Él. Hermano que me estás escuchando, no pierdas más tu tiempo divagando en dos caminos. Consagra tu vida al Señor, dedícate a servir al Señor, permite que el Espíritu Santo guíe tus pasos y que tu relación con el Señor cada día sea más estrecha y que tú te acerques, que tu vida sea cada día una vida de más bendición y de agradar al Señor y de servicio al Señor. Mira, este hombre ha entregado su vida al Señor y ahora, cuando ya está avanzado en edad y en tiempo, hace un recordatorio de todo lo que él vivió y sabe este varón de Dios, este hombre usado de una manera extraordinaria y poderosa por el Dios del cielo, está allí sin mirar lo que fue y entender que así lo ve Dios, no lo que fue. Él borra como una nube nuestros pecados, Él quita nuestras rebeliones, ¿saben? Y solo por la gracia divina somos escogidos por Él, y por eso es que Pablo dice: hermanos míos, doy gracias al que me fortaleció. Él da gracias por la gracia divina. En segundo lugar, entonces, su gratitud va por la gracia divina, sí, pero en segundo lugar, la gracia abundante. Esa gracia ha sido derramada sin límites. Lo que muchos llaman sublime gracia, es que la gracia de Dios, el regalo de Dios que aparece allí en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una realidad para la vida del ser humano. Créame, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la gracia abundante que toca las áreas más profundas del corazón, ahí donde los psicólogos, con la sabiduría que han recibido y que es válida y ayudan mucho a la persona, no puede llegar. Llega la gracia divina para tocar la vida del hombre, para transformar su vida de pecado en una vida de consagración al Dios vivo y verdadero. Donde los psiquiatras no pueden llegar, llega el Señor. Donde los sentimientos humanos no pueden tocar, toca la gracia divina, porque es gracia abundante, el regalo inmerecido. Y cuando Pablo lo expresa en sus pensamientos, en sus escritos, a todas las iglesias les habla acerca de la gracia, y a todas las iglesias les invita a dar gracias a Dios por la salvación tan grande. Y cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mira esto, cuando Él lo expresa aquí en el versículo 14, que su gracia, la gracia del Señor fue abundante, añade la palabra fue abundante con la fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es la respuesta a la gracia divina. Y esa fe, que es la respuesta a la gracia divina, actúa a sí mismo, como lo dice el apóstol aquí, en el amor que es en Cristo Jesús. El ser humano no va a encontrar un amor como el amor de Cristo. No lo hay. No busques llenar tu corazón de otra cosa, porque lo vas a llenar de ceniza. Y cuando tú llenas el corazón de ceniza,
puede que se caliente por un momento, puede que sientas una tibieza por un tiempo, pero cuando se llena el corazón de Dios, cuando se llena el corazón del amor ágape, el amor divino, el amor que se entregó sin reservas, aquel en el cual no se halló pecado y que cargó todo el peso de nuestra maldad y de nuestro pecado, cuando el corazón se llena, hermano mío, entonces nosotros nos damos cuenta que el amor de Cristo, por la gracia de Dios y por la fe puesta en Él, hermanos míos, trae una transformación única e increíble. Y entonces ya nosotros, de estar pecando, de estar rendidos a las tinieblas, de estar caídos en un mundo que no ofrece nada, de estar sumidos en las manos del mismo enemigo muchas veces, mis queridos, ahora estamos rendidos a los pies de Cristo y nuestra vida tiene un sentido que es trascendental. Y cuando la vida tiene un sentido trascendental, usted y yo sabemos que lo que más podemos anhelar, mis queridos hermanos, aparte de llevar todas nuestras cargas y temores a la presencia del Señor, es encontrarnos con el dador de la vida eterna y vivir con Él mientras estemos aquí en la tierra, de tal manera que cumplamos con lo que Él ha puesto en nuestras vidas para seguir hacia adelante. Nuestra vida después se convierte en una expresión visible de una relación viva con el Salvador. Usted y yo, a través del fruto del Espíritu Santo que se va produciendo en la nueva naturaleza, en el crecimiento espiritual que nosotros tenemos, entonces, mis queridos hermanos, expresamos lo visible que es el Salvador en el corazón de cada uno de nosotros. Pablo da gracias a Dios por la gracia divina, porque en la gracia divina está su palabra que es fiel. Cuando Dios dice algo, lo cumple, es fiel a su palabra. En tercer lugar, este es un mensaje, mis queridos, que es fiel. Y como es fiel, es un mensaje digno de ser creído. No hay una cosa más desalentadora que oír a un líder, que oír a una persona que diga algo que no lo va a cumplir. No hay un discurso más desalentador que el discurso de alguien que dice algo y que con el pasar de los días, del tiempo, la gente queda a la expectativa que eso llegue y nunca llega. No hay algo que duela más que la palabra de un padre dicha a su hijo y no cumplirla. No hay algo que pueda crear un problema emocional más fuerte que la palabra de una madre que nunca llegue a cumplirse. Por eso, cuando hagamos promesas a nuestros hijos, cumplámoslas. Cuando usted haga promesas a un pueblo, cúmplalas. Cuando usted y yo hagamos algo que necesitamos hacer y que necesitamos que otros escuchen en nuestra oficina o en algún lugar, nuestro deber es cumplirla, porque si no perdemos credibilidad. Pero quiero decirte que hay algo hermosísimo en este texto cuando el apóstol dice palabra fiel, y es que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene el peso, el sello de cumplimiento. Y cuando tiene ese sello de cumplimiento para nosotros, mis queridos hermanos, debe ser motivo de agradecimiento. Créale a Dios su palabra, no solamente crea que hay un Dios, créale a Dios su palabra, hermano mío. Este es el mensaje digna de ser recibida, porque es el mensaje, no es un mensaje. Dios nos dio el mensaje que transforma nuestra vida y la vida de la gente. Mira, este mensaje es tan creíble que cuando leemos y practicamos va produciendo en nosotros frutos apacibles de justicia, como dice la palabra. En esta sola carta de Primera de Timoteo aparece la palabra fiel, refiriéndose a Dios. Fiel es el que me ha llamado, fiel es el que ha dicho, fiel 4 veces, en algunos momentos motivo de controversia. Y como es una palabra fiel, hermano, es una palabra digna
¿Digna de qué? De ser recibida, merece ser aceptada. ¿Y qué es lo que merece ser aceptado? Sencillamente escucha lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Es digna y es fiel de ser aceptada. Que Cristo Jesús vino al mundo. Y esto es importantísimo. Está comprobado, Cristo vino al mundo, fue profetizado. Y el haber sido profetizado por 16 profetas mayores y menores en su momento, en su tiempo, en diferentes situaciones, cuando se enlaza toda esta palabra, querido hermano, y el mundo en tinieblas vio gran luz, se pudo comprobar y mucha gente estaba a la expectativa de los tiempos de que eso se cumpliese. Él vino al mundo y vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, los pecadores. Y Pablo dice, yo soy el primero de esos pecadores que él vino a buscar. Qué alegría, qué fuerza, qué fuego, qué intensidad de vida cristiana la de Pablo, que él no quiere quedar ni en la mitad ni de último. Dice, yo soy el primer pecador, yo soy el primero de todos los malos, de todos los que estaban apartados, de todos los que no tenían paz, los que no experimentaban gozo, los que no tenían la alegría de la vida eterna, los que no podían disfrutar de un compañerismo sincero con otras personas como lo disfrutamos en la iglesia, los que no se... Yo lleno de teología, es lo que Pablo también nos puede estar diciendo allí. No, yo ahora soy el primero que quiero entender y comprender las cosas de Dios, porque fue el primer pecador, dice él. Sabemos que no fue el primero, que hubo antes de él otro, pero él en su ánimo y en su voluntad y en su deseo de aprender y depender y beber todas las enseñanzas del Señor y lleno del Espíritu Santo, enfatiza esta verdad y lo dice, mis queridos hermanos, como alguien que ha hallado misericordia delante de la presencia del Señor. Fui recibido a misericordia para que Jesucristo se mostrase en mí el primero. Él mostrase en mí toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo acá? Miren, si un hombre como yo pudo recibir de parte del Señor toda su clemencia, he aquí un ejemplo de todos los que pueden creer en Él para vida eterna. Si me pudo cambiar a mí, los cambia a ustedes también. Si tuvo clemencia y misericordia conmigo, la va a tener con ustedes. Es ejemplo para los que creerán en Él. El Señor mostró paciencia como un ejemplo con Pablo y también está diciendo Pablo, pero con ustedes también lo está mostrando. Amados hermanos, y esto no es algo que quede aquí. Él nos dice que cuando tú y yo creemos en el Señor, creemos para vida eterna. Eterno, que no termina. Y la eternidad se vive de dos maneras. Se vive una eternidad que empieza aquí en la tierra sin Cristo desde el momento en que venimos a este mundo. Peregrinos para conocer al Dios del cielo. Usted y yo, desde que conocimos a Cristo, traemos el pecado original heredado de nuestros primeros padres y nuestros padres biológicos de los padres de ellos. Esto se dio en toda la raza por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y usted puede haber escuchado el Evangelio, usted puede ser religioso, usted puede pertenecer a una iglesia tradicional, a una iglesia evangélica, a una iglesia de otra confesión de fe, pero esto no es pertenecer solamente, es relación con el Dios vivo, es tener a Jesucristo en la vida suya y mía. Es como dice la Escritura, que el que tiene al Hijo tiene la vida y no vendrá condenación. Pero si tú pasas a la eternidad sin haberte encontrado con el Señor, sin haberte arrepentido, sin haber convertido tu corazón al Señor,
tú irás a una condenación eterna. Eterna quiere decir infierno. Irás a perder tu alma totalmente, y mientras estemos en la tierra en este tiempo, estamos bajo la gracia, y la gracia divina permite que el evangelio siga siendo predicado a todas las naciones, en medio de la oposición, en medio de las leyes más absurdas que puedan establecerse, se puedan aprobar, pero el evangelio no perderá su esencia. Seguiremos hacia adelante predicando y dando a conocer a la humanidad que solo en Jesucristo, escúchelo bien, solo en el Señor Jesucristo hay vida eterna para ir al cielo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para ir al Padre, para conocer al Dios del cielo, para sentarnos al lado del Dios del cielo, necesitamos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y creemos en Él, entonces la vida eterna se hace manifiesta y empezamos a vivir la eternidad acá, perteneciendo al reino de los cielos. Concluimos en este día. Y quiero que concluyamos con el versículo 17. Ese clímax, con esa doxología que el apóstol, agradeciendo a Dios por su gracia, dijo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga tu vida, amada iglesia, y amigo que me escuchas, que Dios te siga bendiciendo. Si quieres recibir a Jesucristo, puedes llamarnos al número que aparece en pantalla, con gusto te atenderemos, y asiste a una iglesia cristiana donde se predica al Padre, a Jesucristo su Hijo como el Salvador, y al Espíritu Santo como el Consolador. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.